Vamos a empezar con la clase de hoy. Como bien saben, estamos en el crecimiento número 3. Como les dije la semana pasada, este crecimiento se titula, crecimiento 3 y 4, creciendo en el espíritu. Estamos avanzando, ¿verdad? Poco a poco vamos caminando, vamos creciendo y no nada más como seres humanos, como personas, sino también tenemos que crecer en el espíritu. En la clase pasada, que se titulaba el señorío de Jesús, pues veíamos la importancia de reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Él es el que debe de estar sentado en ese trono y también debe de recibir esa corona que nosotros nos habíamos puesto, que nos habíamos proclamado Rey y Señores de nuestra propia vida. Entonces se la entregamos, ¿verdad? Ahí es donde le decimos que Él es el que realmente importa. También veíamos que como en el crecimiento número 2, si recuerdan, había una clase que se nos hablaba sobre el diezmo. Entonces, la clase pasada también veíamos eso, el diezmar, pero no únicamente los bienes, sino diezmar nuestro tiempo, dar una forma de mi tiempo para el Señor, ofrecérselo. ¿De qué manera? En la oración, ¿verdad? En la oración, en la alabanza, en agradecimiento, en meditación, en estudiar su palabra, la forma que nosotros creamos más adecuada es como vamos a también a diezmar nuestro tiempo para el Señor. Pues también veíamos que el Señor debemos hacerlo siempre presente durante todo el día. Siempre debemos de recordarlo, siempre debemos de agradecerle, siempre debemos de tenerlo presente en cada instante, en cada situación, en cada pequeño detalle o grande que fuera. Tenemos que agradecer al Señor por esas cosas. Hoy vamos a empezar con la segunda clase. El tema del señorío de Jesús, pues tiene esta relación con este tema que se titula Nuestro origen y nuestro destino. Es la clase número 2. Y pues aquí vamos a saber nosotros para qué fuimos creados, ¿sí? Eh, de dónde venimos, hacia dónde vamos o cuál se supone debe de ser nuestra meta, ¿verdad? Nuestro destino, como dice aquí. Todos sabemos que hay una creación, ¿verdad? Todos sabemos todo lo que hay a nuestro alrededor, cuántas teorías, cuántas cosas se han escrito, cuántas hipótesis, ¿verdad? Se han formado a través de la creación, no nada más del ser humano, sino de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y vamos a comenzar con el Salmo 148. Creo que también no les dije el versículo, pero el Salmo 148, déjenme checar nada más rapidito. Sí. Rocío, a usted le di el salmo, ¿verdad? 148. Y me dio Salmo 8. Perdón, ok. Voy a leer el Salmo 148. Bueno, está aquí lo tengo. Aquí está en la diapositiva. Lo pueden ir siguiendo para que no se haga distorsión del sonido. Y dice el Salmo 148, alabad a Yahvé desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle ángeles suyos todos, todas sus huestes, alabadle, alabadle. Sol y la luna, alabadle todas las estrellas de luz, alabadle cielos de cielos y aguas que estáis encima de los cielos. Alaben ellos el nombre de Yahvé,
pues Él ordenó y fueron creados. Él fijó por siempre, por los siglos, ley dio que no pasara. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí en este salmo es donde nosotros podemos mencionar un poco lo que veíamos la clase pasada, ¿verdad? Que siempre debemos de estar alabando al Señor, siempre, constantemente, por cada cosa. A lo mejor no nos suceden cosas muy gratas, a lo mejor estamos pasando por momentos difíciles, pero también es importante que alabemos al Señor por eso, ¿verdad? Por esos momentos, porque de cada situación nosotros vamos a aprender, vamos a crecer, vamos a conocer más, vamos a experimentar más la presencia del Señor, vamos a sentir ese cariño, ¿verdad? A través de ese momento difícil que nosotros estemos viviendo, o a lo mejor no, pero lo importante es que siempre, nosotros siempre estemos alabando al Señor. Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Job. Ustedes, no sé si lo conozcan todos, eh, Job fue una persona, un personaje que está dentro del Antiguo Testamento. Mm, y pues prácticamente Dios le da la autorización a Satanás para que lo pruebe, ¿verdad? Entonces, pues ya sabemos todos los sufrimientos, todo lo que pasó Job, todas esas situaciones difíciles, ¿verdad? Por las que él pasó, pero él siempre estuvo alabando al Señor. Él siempre mostró esa fe en el Señor, a pesar de lo que le pasara, nunca renegó, nunca nunca dijo algo malo sobre el Señor, nunca estuvo en contra, nunca se molestó, siempre estuvo alabando al Señor por cada situación y hasta su esposa le decía, le decía a Job que maldijera a Dios, ¿verdad? Pero él nunca lo hizo. Entonces, pues al final vemos cómo el Señor lo ayuda y le da la victoria enorme a Job, le retribuye pues todo lo que había perdido. Entonces es ahí donde el Señor pues muestra su gloria, ¿verdad? Para con Job, porque pues Job siempre estuvo fuertemente puesto en su fe, en lo que él creía para con el Señor. Y así como hay ejemplos de Job, podemos encontrar muchos otros más, ¿verdad? De santos que también actuaron de la misma manera. Bueno, entonces, estos son ejemplos para nosotros en cómo nosotros podemos o debemos actuar durante nuestra vida. En la clase pasada, como les digo, veíamos que Jesús debe ser el Señor de toda nuestra vida. En esta vamos a ver cuál es nuestro origen, de dónde vengo, de cuál es mi, por así decirlo, mi árbol genealógico. Muchas veces nos vamos a eso, ¿verdad? O podemos ir a otras teorías más, como les decía ahorita en un principio. Y también vamos a saber cuál es nuestro destino, qué es el camino que debo de seguir, cuáles son las decisiones que debo de tomar o hacia dónde me deben de llevar. El primer tema, como les digo, es pues nuestro origen. Es la primer parte de este tema que vamos a ver. El mundo en que vivimos viene de Dios. Él es el creador y Señor. Él ha hecho nacer el universo, las plantas, los animales, los hombres, y Él hace que se desarrolle según su plan eterno. Como lo podemos ver en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, pues ahí está escrito todo, ¿verdad? Todo, si ya ustedes lo han leído en los primeros capítulos, cómo fue la creación de todo lo que conocemos, cómo Dios creó el mundo, incluso si nosotros podemos, y si tú tienes en tu casa el catecismo de la Iglesia Católica, también ahí se nos dice que todo lo que Dios hizo es para nosotros, para el hombre. Y nos hace ahí en la iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica,
nos hace un desglosamiento de cada parte. Si tú tienes la posibilidad de leerlo, empieza en el numeral 82 y termina en el 105, por si tú lo tienes y quisieras conocerlo también, ¿verdad? Dios ha creado el mundo y todo lo que en él existe y está constantemente obrando sobre él. La creación no ha terminado todavía. Dios nos creó. Dios no creó, sino que está creando en cada instante. ¿Qué querrá decir todo esto? ¿Qué querrá decir? Que la creación no ha terminado todavía, que todavía pues sigue creando. Pues tan sencillo como que quiere decir que Dios todavía sigue obrando en los hombres, todavía sigue trabajando, eh, sigue poniendo su inspiración, su Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Pues con los nacimientos, con la multiplicación, así como Dios ordenó, multiplíquense, ¿verdad? Así es una de las maneras como Dios todavía sigue creando. Cuando los estudiosos hacen buenos descubrimientos, eso también es una forma de crear. Cuando encuentran la cura para alguna enfermedad, cuando encuentran una forma mejor, más fácil para la agricultura, por ejemplo, cosas que favorecen al mundo, al ser humano, es cuando Dios ahí todavía sigue creando, todavía no para Dios de crear, porque para algo el Señor nos dio pues la inteligencia, la sabiduría, cómo pensar, cómo cuando nos dice que dominen, ¿verdad? A las bestias, dice. Entonces, es ahí cuando nos hace un poquito más superiores que a los animales. La ciencia natural y la verdadera religión no están en contradicción, sino que se complementan una a la otra. Una tiene que estar relacionada con la otra. La ciencia tiene que estar relacionada con la religión. Y aquí hay una palabra que nosotros tenemos que poner una atención especial, donde dice verdadera religión, ¿sí? La verdadera religión, dice, no está en contradicción. Que nos dice, lo que nos dice esto es que nuestra iglesia no está peleada con la ciencia. No quiere decir que la iglesia quiere ser más importante que la ciencia o que la religión acepte, nuestra religión acepte lo que la ciencia está diciendo en su totalidad. Lo que ellos nos están diciendo es que debe de haber una ayuda mutua para lograr que todo vaya bien. Buscan siempre la ciencia y y la verdadera religión, siempre están buscando un bien común. Albert Einstein, fundador de la teoría de la relatividad y ganador del premio Nobel, dice: la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío y se le considera como el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Albert Einstein pues tiene muchas teorías, Albert Einstein hizo muchos descubrimientos, pero también hay algo muy importante en él, que era agnóstico, ¿sí? ¿Qué quiere decir agnóstico? Que él dice que no hay una verdadera existencia o, ¿cómo lo puedo explicar? Dice que él no cree en que Dios exista, pero tampoco deja de creer en que existe, ¿ok? En eso es donde él se basaba más porque pues era científico. Pero nos da esta comparación, por decirlo así. La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Entonces, aquí él nos hace ver la importancia de que deben de estar unidas. Él, siendo un gran científico, como les digo, que no cree
completamente o totalmente en que exista un Dios, nos dice que éstas deben de unirse, que deben de estar juntas, que deben trabajar a la paz, que se van a la par, perdón, que se van a complementar la una con la otra. Eso es lo que este científico nos está diciendo con esto. El relato de la creación lo encontramos en el libro del Génesis, como les decía ahorita. Los 6 días de la creación del mundo y el relato de la creación del hombre son imágenes que no describen, fíjense bien, no describe científicamente el curso de la creación del mundo, sino que enuncian aún para el hombre de hoy la gloria y unicidad del Creador, la grandeza, variedad y bondad de su obra. Entonces, bien sabemos que la Biblia pues no es una revista o un libro científico, ¿verdad? Donde no nos va a describir exactamente cómo fue que se dio esta creación. La Biblia nos va a explicar mm, como a grandes rasgos de una manera más espiritual lo que se realizó, pero no nos va a decir cómo, por qué, en qué momento, cómo fue primero esto, luego lo otro, o sea, más específicamente eso es lo que no nos va a dar, sino que vemos las cosas que Dios va a hacer siempre para el hombre. Eso es lo que nos está dando. El Señor es único, fíjense bien, es bondadoso, nos dice aquí. Él tiene amor, era lo que Él quería dar al momento de esa creación, quería compartir lo que Él sentía, lo que Él quería, lo que Él tenía, quería compartirlo para el hombre. Por eso es que hace esta creación. Él no necesitaba hacerlo, él no necesitaba crear todas las cosas, no eran algo necesario para él, sino que simplemente lo quiso hacer, quiso dar eso que él tenía para los demás. La expresión al principio que la vemos en el libro del Génesis nos sugiere que el mundo tal como hoy lo vemos haya salido entero de Dios en un momento dado. Esa es la tercera palabra del libro del Génesis, cuando leemos el primer capítulo del libro del Génesis. La iglesia, bueno, no hay ningún reparo en admitir una lenta evolución de los seres en su aparición, que es lo que la ciencia nos dice. La ciencia dice pues como dicen ellos tal cual, ¿no? Que venimos del mono y que con el tiempo pues fue evolucionando, que pasaron tantos años como para que después empezara a ponerse erguido, empezar a caminar en dos patas, o sea, la iglesia no dice, no hay una contradicción con eso. Dicen, no hay ningún reparo en admitir, es lo que la iglesia nos está diciendo, y tampoco en el progreso constante hacia formas cada vez más perfectas. Lo que se afirma es que al comienzo de todo, el arranque inicial está en Dios. La iglesia, el magisterio de la iglesia, que es el encargado de estudiar a la luz del Espíritu Santo, cada una de las cosas que suceden, los escritos o cada cosa que ha sucedido en nuestra iglesia católica, el magisterio de la iglesia es el que se encarga de revisarlo. No difiere sobre el aspecto de la evolución de los seres humanos. Ellos no están en contra de eso, pero lo que ellos sí quieren hacer un énfasis especial es en la perfección, en la que el ser humano alcance esa perfección, o sea, ser cada vez mejor. Eso es lo que está buscando nuestra iglesia y es en lo que la iglesia quiere hacer un énfasis especial en que ahí está Dios, en que Dios, como les dije ahorita, Dios no solo creó en el principio, sino que sigue creando. ¿Por qué? Porque sigue tratando de que el ser humano
el católico, el cristiano, cada día esté buscando la perfección, cada día sea mejor. Eso es lo que Dios hace en la creación. Dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Vamos a leer ahí el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26-28. 26-28. Génesis capítulo 1, versículo 26-28. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, manden los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces ahí es donde nosotros podemos ver que somos a imagen de Dios. Somos hechos a la imagen de Dios. Como les vuelvo a decir, la iglesia no se opone a la evolución del ser humano, pero lo que nosotros debemos de entender y lo que no debemos de olvidar es que la iniciativa la toma Dios, ¿ok? Porque fue Él el que lo creó, Él fue el que le ordena, lo pone por encima, como les dije ahorita, de los animales. ¿Para qué? Para seguir creando, para seguir llegando a lograr, por así decirlo, la perfección en el ser humano. Después de haber creado a los astros, las plantas, los animales, Dios creó finalmente al hombre, que es la criatura de Dios. Como vemos, como si conocemos un poco sobre el relato, como les digo, de la creación, vemos que al final fue cuando crea al hombre, porque ya estaban hechas todas las demás cosas, ¿verdad? Para que el hombre disfrutara de todo lo que Dios había hecho para él. Lo primero que se desprende del relato bíblico es que hubo un momento en que el hombre comenzó a existir gracias a una intervención especial de Dios. ¿Cuál fue esa intervención especial? Cuando Dios sopló, ¿verdad? Sobre el hombre y le regala ese hálito, como dicen, de viento, esa vida que bien todos sabemos pues que es el soplo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que le dio Dios al hombre para que pues empezara a vivir. Lo creó, pero necesitaba esa intervención más todavía especial para que también empezará a vivir. Es cierto que es polvo de la tierra, nos dice Génesis 2:7. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Alguien tiene Génesis 2:7? Amén. Adelante. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver lo que les decía ahorita.
cierto que Adán quiere decir hombre de la tierra, pero también tiene un alma espiritual. Entonces, volvemos otra vez al aspecto de la evolución, a lo que la ciencia nos dice, que como les digo, la iglesia no está peleada, no quiere ganar, por así decirlo, sobre la ciencia de que el ser humano lo creó Dios en su totalidad, sino que nos quiere hacer un hincapié que tiene un alma espiritual. ¿Por qué? Porque Dios sopló, dice, sobre ese cuerpo, sobre ese polvo, al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tuviera vida. En el Salmo 8 nos habla un poco sobre lo que es lo que Dios creó en el hombre. Y como les decía ahorita, para los que no se habían conectado, este salmo es uno de mis favoritos, o si no, por si no decirlo el favorito, porque habla de cómo Dios crea al hombre. Vamos a escucharlo, por favor. Amén. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza. Por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Y el hijo del hombre para que se lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y las coronas de gloria y majestad. Tú lo haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, cuando atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Como les digo, este salmo a mí me gusta mucho, me llena mucho porque decimos, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Poco inferior lo hiciste a los ángeles, lo colocaste por debajo, dice, de Dios. Entonces lo coronaste, dice, de gloria y esplendor. A cada uno de nosotros nos hizo así. A cada uno de nosotros nos corona de gloria, nos corona de esplendor, nos hace un poco inferior a Él. Lo único que no tenemos es su divinidad, ¿verdad? Pero todo lo demás somos muy semejantes a Dios. Simplemente lo podemos ver con el nacimiento de su Hijo. Con eso podemos nosotros corroborar que realmente estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, este es un tema a veces de mucha controversia, cuando en mi caso, por ejemplo, los niños del catecismo te dicen, bueno, pero pues si venimos del Shango, en la iglesia, en la escuela nos dicen, o es un poco difícil para ellos entenderlo, pero para nosotros tenemos que tener esa fe, esa convicción de que Dios nos ha creado, de que somos hechos a su obra, a su imagen y semejanza, de que tenemos esa alma espiritual. ¿Por qué? Porque nos ha dado a su Espíritu Santo, porque sopló sobre nosotros. Y conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo nuestros sacramentos, seguimos experimentando ese Espíritu Santo, ¿verdad? Corroboramos lo que nosotros queremos y creemos sobre todo. Entonces, como les digo, este es uno de mis salmos favoritos. Yo lo escuché haciendo las oraciones que hacen en las mañanas los sacerdotes. Se me fue el nombre, si alguien lo recuerda, cómo se llama. Esas oraciones es de donde a mí me tocó conocer
este, este salmo y pues me encantó mucho como todo lo que dice, todo lo que en tan pocas palabras, todo lo que el Señor o lo que nosotros podemos agradecerle al Señor, lo que nos ha dado a través de de nuestra simple vida, ¿verdad? Es lo de las laudes. En las laudes fue cuando yo conocí, haciendo el resto de las laudes, es cuando yo conocí este salmo. Bueno, continuamos. Entonces puede aceptarse, como les dije ahorita, la evolución de las especies del ser humano o de cualquier otra explicación de la formación del género humano, pues siempre y cuando nosotros respetemos la acción especial de Dios en el origen espiritual del hombre. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, como les decía ahorita, y ahí está puesta la mano de Dios en cada una de las cosas que vemos, que disfrutamos, que están a nuestro alrededor. Ahí es donde nosotros podemos ver siempre que está la mano del Señor. Eso es lo que nosotros no debemos de olvidar. Es algo que siempre debemos de tener presente en nuestra vida. Pero vamos a ver en qué consiste esta acción especial de Dios. Entonces vamos a distinguir dos aspectos aquí, el cuerpo y el alma. Con relación a el alma, nos dice que la acción de Dios fue verdadera creación y siendo el alma lo específico del hombre, bien puede hablarse de que el hombre fue creado por Dios. Como les decía ahorita, somos de tierra, somos de polvo, pero tenemos esa alma espiritual. Es lo que no debemos nosotros de olvidar. Y es donde vamos a nosotros a relacionar el evangelio, donde Jesús le dice a Nicodemo que el viento sopla por donde quiera, no lo podemos ver, no lo podemos sentir, dice, pero no sabemos de dónde viene, a dónde va, ¿verdad? De una forma figurada, Jesús le estaba hablando a él del Espíritu Santo, a Nicodemo. Pero este no lo entendió, así como cuando Dios le dio a Adán el soplo de vida, le regaló el Espíritu Santo, y logrando así tener un alma espiritual, o sea, ya no solo somos polvo, sino que también nosotros tenemos un espíritu. ¿Ok? Cabe aquí las palabras del profesor Juan Pablo Tamayo, que nos dice: el objetivo de la Biblia no es enseñar ciencia, sino vida espiritual. Vuelvo a decirles, la Biblia no es un libro científico ni ninguna revista científica, sino que nos habla de lo espiritual. No decirnos cómo fue creado el hombre, sino qué es el hombre. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. El hombre, dice la Biblia, es la imagen y semejanza de Dios y fue creado por Dios para la gloria de Él mismo. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que estamos hechos para Dios. Para Él es que fuimos creados. La humanidad verdadera nace cada día de Cristo. Entonces, tenemos que ser conscientes y tal vez me oiga muy repetitiva, pero eso es lo que tiene que tiene que quedar muy claro en nosotros, que nosotros venimos de Dios, estamos creados por Dios y estamos hechos para Él.
De la enseñanza del Génesis puede sacarse una idea central, la vocación del hombre. ¿Y qué significa vocación? Pues la palabra vocación significa inclinación, preferencia, el interés hacia algo que quisiéramos nosotros realizar, pero también se define como el llamado o la inspiración de una persona que siente para llevar una forma de vida de carácter religioso y que procede pues ciertamente de Dios. Cuando decimos yo tengo vocación para ser religiosa o para el sacerdocio, ¿verdad? Una cosa es la vocación de nuestra vida, como por ejemplo la mayoría de los que estamos acá, que tenemos vocación para el matrimonio. A lo mejor todavía hay quienes no estén casados y tengan ese llamado o sientan esa vocación hacia la vida religiosa, ¿verdad? No podemos saber. Entonces, eso es a lo que dice la vocación del hombre. Y de esa vocación se desprende, ¿qué es lo que se desprende aquí? Vamos a leer Génesis 1:1, por favor. En un principio, cuando Dios crió los cielos y la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nos dice, el hombre proviene de Dios, es lo que nos está diciendo. No quiere decir que lo dejó para lo último, sino que más bien fue como cerrar con broche de oro todo lo que él había hecho, como la cumbre, ¿verdad? De las cosas que él realizó. Vamos a leer ahora Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces el Señor nos está nombrando como tal vez no dueños, ¿verdad? Nos está nombrando como administradores, como que nosotros tenemos que, o nos está poniendo por encima simplemente, ¿verdad? Sobre todo lo demás, lo que Él había hecho. Leamos Génesis 2:19-20, por favor. Amén. Y Dios, el Señor, formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el hombre aquí es mediador, nos dice, situado entre el mundo material y Dios. Lo llevó, fíjese, hacia los animales que él había creado para que el hombre le pusiera, para que él los llamara como él quisiera. Y pues para que tuviera que cuidar también todo lo que había hecho, para que conociera todo lo que había hecho. Y ahí al final de esta cita bíblica vemos de cómo Dios se da cuenta de que ese hombre pues necesitaba una ayuda, ¿verdad? Y ya después podemos seguir leyendo para ver a qué se refería con esa ayuda que Dios ve que ese hombre necesitaba, que ese hombre hecho de tierra, de polvo, dice, necesitaba una ayuda. Leamos a Génesis 3:17, por favor. Amén. Y dijo al hombre, ¿por qué hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí? Maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nosotros tenemos esa vocación, estamos llamados al trabajo,
tenemos que trabajar, aunque a lo mejor a muchos no nos guste, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer. Es algo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Tal vez Dios estaba de cierta manera molesto o decepcionado, ¿verdad? Por lo que el hombre había hecho, por la desobediencia que estos primeros hombres tuvieron hacia Dios, y pues los manda a trabajar. Pero ahorita en estos momentos, pues es el hombre que tiene trabajo es bendecido. Los que tenemos trabajo, gracias a Dios, somos bendecidos. No nos sentimos como maldecidos o como por qué tengo que trabajar, sino al contrario, estamos agradecidos con el trabajo que cada uno de nosotros podemos realizar. Leamos ahora Génesis 1:28. Amén. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la vocación a la que estamos llamados también nosotros es a una vida comunitaria. La importancia del matrimonio y también la gran importancia que le da Dios a la familia. Desde ese momento, Dios ve que el ser humano debe de ser sociable, ¿verdad? Que no debe ser un ser aislado, que no debe de ser individual o individualista, sino al contrario, formar parte de algo, no estar solo, nos dice. Tenemos que ver la importancia del matrimonio, de cómo buscar los que estamos llevando a cabo este sacramento, buscar la santificación de nuestro matrimonio. Y si no la tenemos, pues buscar de una u otra manera poder lograrla, ¿verdad? Lograr esa santificación. ¿Para qué? No nada más para mí, sino para mi pareja y también para toda la familia. Algo que todavía hay mucha gente que todavía no lo entiende, que todavía no ve el aspecto desde cuándo Dios le da la importancia a la familia, un valor que posiblemente está pues tan devaluado, en el cual sabemos que Satanás está trabajando tan duro para quitar ese aspecto tan importante que Dios tiene, que es la familia y el matrimonio, ¿verdad? Entonces, en nosotros tenemos que empezar a cambiar ese aspecto, tenemos que darle el valor o tenemos que continuar más bien con ese valor que Dios le ha dado siempre a la familia y al matrimonio. ¿Para qué? Pues para lo mismo, para que no se devalúe, para que no termine, para que no reine la maldad sobre esa vocación tan grande para la que nosotros hemos sido llamados. Dios nos ha dado como esa confianza para que nosotros pues velemos, ¿verdad? Por ese aspecto tan importante que es pues la familia. Y finalmente dice el hombre está llamado a la intimidad con Dios, que nosotros pues lo hemos estado mencionando constantemente, el hecho de tener ese encuentro personal con Dios en nuestra oración, con nuestro confesor, si podemos llevar a cabo el sacramento de la reconciliación. Y si no, pues tal vez buscar la manera simplemente de los consejos del sacerdote, porque pues si no puedo tener plenamente el sacramento de la reconciliación, pues tener una guía, ¿verdad? Una guía por una persona que yo considere que sea adecuada, correcta, que me pueda orientar en lo que debo o cómo debo de hacer. Tantas cosas que nosotros pudiéramos hacer y mencionar, ¿verdad? Para tener ese encuentro, esa intimidad con Dios. Pero pues conforme nosotros vamos creciendo, conforme nuestro caminar, vamos dándonos cuenta
¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vamos a nosotros a lograr tener esa intimidad con el Señor? Y a veces estamos, no por el hecho de que estemos nosotros acá, por ejemplo, en mi caso, que esté yo hablando, diciendo, no quiere decir que ya tengo esa total intimidad con el Señor, ¿verdad? Seguimos, es un constante avanzar, un constante crecer, mejorar en nuestra relación. Entonces es algo que nunca terminamos de aprender, de hacer. Nunca lo vamos a hacer en su totalidad o al 100%, ¿verdad? Pero lo que sí debe de quedar claro es que tenemos que intentar. Tenemos que siempre tratar de hacer lo mejor de nosotros, de nuestra vida, para lograr tener esa intimidad con Dios. Pues ya vimos cuál era nuestro origen. Esta es, perdón, la relación con el cuerpo. Vimos anteriormente lo que fue la relación con el alma y ahora esta es la relación con el cuerpo. Cada una de las vocaciones a la que el hombre ha sido llamado, a la que nosotros estamos siendo llamados, esa es nuestra relación que Dios tiene con respecto al cuerpo. Vamos ahora a ver, ya vimos nuestro origen, ahora vamos a ver cuál va a ser o cuál será o cuál debe de ser nuestro destino, hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr o qué es lo que debo de lograr, ¿verdad? Necesitamos nosotros también encontrarlo. El Vaticano II ha recordado al hombre de hoy que dice que ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. Eso nos dice la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el número 18. Entonces, este es nuestro destino, ser felices o llegar a un destino feliz. Es para lo que Dios nos ha sido creados a nosotros, ¿verdad? Ya vimos que nuestro origen pues viene de Dios. Él fue el que toma la iniciativa. Es Él el que ha decidido crearnos. Ahora nos ha creado ¿para qué? Para alcanzar ese destino feliz. Más allá de todo lo que nosotros encontremos, de todo lo que vivamos, Dios quiere que nosotros tengamos un destino feliz. Y lo explica así: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Como veíamos ahorita, a lograr esa intimidad con Dios, ¿verdad? Que lo tengamos presente siempre en cada una de las cosas, en cada situación, en cada momento de nuestra vida, es lo que nos está llamando esta vocación, a tener esa unión total con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Desde el momento de nuestro nacimiento, de nuestra creación, se nos invita a tener ese diálogo, ¿verdad? Es una lástima, es una tristeza ver cómo el hecho de decir, pues, yo puedo abortar cuando yo quiera, porque es mi cuerpo y porque lo que tengo dentro pues no es un ser humano todavía, sino ya sabemos que desde el momento de la concepción, ya desde ahí somos un ser humano, ya desde ahí somos la creación de Dios, ¿verdad? Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su creación. Es lo que nos dice la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, en el número 19. Entonces, nosotros tenemos que creer que venimos de Dios, tenemos que creer que hemos sido creados para ser felices, pero también tenemos que entender que debemos de confiarnos por entero en quién, en nuestro Creador, en nuestro Dios. De Él es de quien debemos de depender, porque es nuestro Padre.
Es algo que Jesús vino a recalcarnos, vino a enseñarnos, ¿verdad? A partir del Nuevo Testamento. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer libremente ese amor y confiarnos por entero en nuestro Creador. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Y la misma Constitución número 38, el Vaticano II, nos orienta al decirnos: ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. La figura de este mundo afeada por el pecado pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una tierra en donde habita la justicia, y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebosar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano. Entonces, aquí en la Constitución o en el Vaticano II nos dice que nosotros no sabemos cuándo va a ser ese final, ¿verdad? El final de los tiempos. No sabemos cómo se va a transformar todo lo que hay en nuestra vida. Sabemos que existe el pecado, ¿verdad? Y también podemos entender que todo lo que Dios ha creado, toda la belleza de la creación, pues se ve lastimada, se ve afeada, dice aquí, por el pecado, porque pues desafortunadamente el pecado pues está presente en nuestras vidas como seres humanos que somos. Es algo que vamos a tener constantemente, pero por el cual también nosotros podemos luchar para que se vaya, ¿verdad? Para que dejemos atrás el pecado. Entonces nos dice que Dios nos prepara una nueva morada al final de todo el tiempo, al final de todo, ¿verdad? Dice una tierra donde habitará la justicia. Es lo que nosotros tenemos que, también debemos de creernos ese aspecto. En 2 Corintios 5:2 nos dice: por eso suspiramos y anhelamos el día en que nos pongan esa morada celestial por encima de la actual. Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en esa morada ya no habrá el pecado, en esa morada ya no estará nuestro sufrimiento, sino al contrario, dice que va a estar ahí la paz. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la paz. Dice que tanto estamos nosotros buscando, anhelando. Tenemos que comprender la sabiduría de la máxima evangélica que nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde. Nos dice Mateo 16:26. ¿Quién tiene esa cita? Yo la tengo. Adelante. Amén. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros estar acumulando bienes, a estar acumulando tesoros en este mundo cuando simplemente estamos de pasada? ¿Por qué? Porque estamos yendo ¿hacia dónde? Hacia esa nueva morada. Este caminar, esta vida es un caminar, esta vida es un caminar que nos llevará a ese destino final, que es esa última morada, esa nueva morada donde va a haber la paz, la justicia, la felicidad para la que hemos sido creados, que veíamos en el principio. ¿Cuántas personas se afanan por trabajar, por tener tantas cosas que a veces ni siquiera alcanzamos a disfrutar, que a veces no sabemos cuándo va a ser? No estoy hablando de la consumación de la tierra, simplemente la consumación de uno mismo, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser nuestro último día? Nadie lo sabe. Entonces a veces nos afanamos tanto en obtener cosas para disfrutar en un futuro,
un futuro que no sabemos si vamos a estar ahí, que no sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en este caminar, en este paso de nuestra vida, es lograr acumular tesoros, pero para nuestra última morada. Es lo que nosotros tenemos que estar buscando. No podemos perder a Dios por ganar al mundo. Es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuántas veces se nos hace tan difícil dejar las cosas del mundo o hacer a un lado o empezar a cambiar por el que dirán, por los comentarios, por lo que me van a decir mi familia? Pero tenemos que pensar qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que queremos tener en esa nueva morada, que es hacia donde nosotros estamos yendo. Como les digo, esta vida es solo de paso, es un solo caminar, es una senda que estamos siguiendo para lograr llegar a ese destino final que es Dios. El objetivo de esta clase, pues, es situarnos en nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Pues que somos de Dios, que venimos de Dios, que somos creados por Dios, que nos da esa alma espiritual y que estamos solamente en este paso. Es un paso el que estamos dando, es un caminar, una senda, como les decía, que solo estoy siguiendo para llegar a dónde, a ese destino final, a esa morada, a esa nueva morada, a esa última morada que está preparada para mí, para que yo sea feliz. Darnos cuenta de que estamos en el centro de un camino, que venimos de Dios y a Él vamos. Y que todo lo que nos aleja de Dios es una ruta para dañarnos a nosotros mismos. Fíjense cuántas veces encontramos tantas distracciones, ¿verdad? En este caminar, tantas cosas fáciles, o vemos que ese camino está más fácil por que el que estamos siguiendo y decidimos mejor seguir por ahí. ¿Cuántas veces se nos pinta más bonito otra parte o dejar lo que estamos haciendo, dejar lo que estamos tratando de lograr, algo que es posiblemente más fácil, más sencillo, que vamos a obtener mejores cosas, pero es todo momentáneo, que a lo mejor nos va a hacer que nos aleje más de nuestro camino, de nuestra senda que debemos de seguir? Tenemos que agradecer en todo momento al Señor el habernos creado cada día, cada día. El que continúa constantemente su acción creadora sobre nosotros. El Señor continúa su acción creadora sobre nosotros y nos prepara para ir a Él. ¿Cómo? Pues haciéndonos mejores, queriendo que seamos mejores cada día, que cada día estemos logrando esa perfección, que estemos tratando de ser mejores personas, no únicamente con nosotros, sino con quien está a nuestro alrededor, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, en donde estemos, que ahí nosotros encontremos siempre la perfección. Cuando yo viví este crecimiento e incluso esta clase, algo que a mí pues me impactó mucho fue entender que el hombre siempre está, que cada uno de nosotros, siempre estamos en una búsqueda constante. Siempre siempre estamos tratando de encontrar algo. Sentimos que algo nos hace falta, que algo necesitamos. Y no nos sentimos a gusto, ¿verdad? No estamos a gusto con lo que estamos viviendo en ese momento. Y es por eso que en esa búsqueda nosotros nos desviamos, tratamos de encontrar por diferentes medios o de diferentes formas, eh, tratamos de encontrar lo que nosotros creemos que nos hace falta. Y empezamos a desviarnos, nos vamos alejando cada vez más de ese verdadero camino que debemos de seguir. Pero nuestro corazón ha sido creado por Dios y en él empieza
o sobre él más bien, empieza esa búsqueda constante tratando de encontrarlo. Y pues en esa búsqueda tomamos, como les digo, muchos caminos. Hay algunos que podemos retomar ese camino central, esa verdadera senda, pero hay otros que no pueden regresar. Hay otros que en esa búsqueda se pierden y no encuentran el camino de regreso. San Agustín insiste, dice esta frase: me hiciste Señor para ti y mi corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Entonces aquí nosotros podemos ver que nosotros estamos siempre en esa constante, no constante búsqueda, no. Sentimos que debemos de ir hacia algo. Entonces, como les digo, nuestra vida es solo un caminar, es solo una senda por la que vamos a seguir. Pero en esta senda que debemos de caminar, estamos buscando algo que creemos que no tenemos, que es nuestro corazón, dice San Agustín, que está inquieto. ¿Por qué? Porque está buscando al Señor. A veces no lo tenemos, a veces no disfrutamos de su presencia. Entonces, en ese caminar, en ese buscar, más bien, empezamos a buscar por diferentes formas. Empezamos a buscar en otras cosas que no debemos de buscar y empezamos a perdernos cada vez más. San Agustín lo hizo. No sé si conoce su vida. San Agustín se perdió por mucho tiempo en ese constante buscar. Él sabía que necesitaba algo. Él sentía que le hacía falta algo a su vida. Se metió en otras religiones, San Agustín cometió pecados graves, pero al final, por la predicación de un sacerdote, de un obispo, encontró de nuevo lo que su corazón buscaba. Encontró ese camino por el que él debió haber caminado siempre, pero en esa búsqueda se perdió. Pero gracias a las palabras de esa persona, pues retomó su caminar, ¿verdad? Retomó su camino y volvió. Y es cuando su corazón dejó de estar inquieto. ¿Por qué? Porque logró encontrar lo que él buscaba. Entonces, estas palabras se nos deben de quedar muy claras a nosotros. Me hiciste Señor para ti. Ese es nuestro origen y también es nuestro destino. ¿Por qué? Porque dice, mi corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, hasta el último día o hasta el día, no digamos así, no digamos hasta nuestro último día, sino digamos hasta que llegue a esa nueva morada que ha sido preparada para mí. Hasta entonces mi corazón va a estar quieto, va a encontrar la paz, va a encontrar la felicidad por la que estaba buscando y peleando. Entonces nosotros, desde pequeños, desde toda la vida, hemos sido creados por Dios y estamos yendo hacia Dios. Con la ayuda, si nos dejamos, con la ayuda de Jesucristo, con ese ejemplo que Él nos dio, con la ayuda del Espíritu Santo, que vamos a caminar, vamos a seguir y siempre, siempre puesta nuestra mirada hacia a esa meta final, ¿verdad? De Dios venimos y hacia Él vamos. Entonces, tenemos que caminar con pasos firmes, no debemos de dejarnos llevar por falsas expectativas o falsos caminos, aun cuando sea difícil nuestro caminar, aun cuando haya muchas subidas, a lo mejor haya momentos que son bajadas y yo no sé si tú has sido de camping o caminar así a montañas y haya que bajar y tienes que bajar con mucho cuidado porque si no puedes rodar. Aún así, de todas maneras, nuestra mirada debe de estar puesta en Dios. Hacia Él nos dirigimos. Pues con esto termino la clase de hoy. Vamos a pasar a